Si el dolor esencial no fuera el motivo que te lleva a demostrar día tras día que eres adecuado, no te afectaría lo que dice la gente. Pero como tratas de demostrar que eres adecuado, con el fin de evitar tu dolor, acabas llevando ese dolor potencial a todo lo que ocurre. Acabas siendo tan sensible que eres incapaz de vivir en este mundo sin sentirte herido. Ni siquiera puedes interactuar con la gente o realizar cualquier otra actividad cotidiana normal sin que los eventos te afecten. Si lo observas con atención, verás que incluso las interacciones más simples suelen producirte cierto grado de dolor, inseguridad o perturbación general. Hemos notado esto, ¿no? Como, cuando estamos a solas, nos podemos enredar con nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Pero cuando tenemos que interactuar con otros, ahí es donde más se nota, ¿no? Porque es como uno más tiene que retener y tiene que representar mejor el papel, ¿no? Para distanciarte un poco de todo esto, lo primero que debes hacer es adquirir perspectiva. De modo que date cuenta de que te hallas en una diminuta bola de tierra que está dando vueltas alrededor de una de esas innumerables estrellas. Desde esta inmensa perspectiva, ¿es realmente importante lo que la gente piense de tu coche o de tu ropa? Fíjense, nosotros, por eso se llama estar como dormidos, ¿no? Porque cuando uno está despierto ya es como que esas cosas no nos afectarían. Pero fíjense en cómo aún nos siguen afectando, ¿no? Lo que dicen de mi ropa, lo que dicen de mi cara, de mi manera de ser, de mi coche, de mis hijos, de mi perro, de no sé qué, bueno. ¿Debes avergonzarte cuando te olvidas del nombre de alguien? ¿Cómo es posible que te causen dolor cosas tan insignificantes? Si quieres alejarte del dolor, si quieres una existencia decente, más te vale dejar de dedicar tu vida a evitar el dolor psicológico. Fíjense, ¿no? O sea que todo el problema reside no solo en lo que plantea el autor, de que todos tenemos este dolor primal, primogénito, al cual le hemos puesto capas y capas y capas para no sentirlo, para no sentir el dolor, sino que encima lo que hacemos como conducta externa todos los días es evitar ese dolor psicológico. Es un dolor psicológico. Más te vale dejar de desperdiciar tu vida preocupándote de si le gustas a la gente o de si le impresionas a la gente, ¿no? La vida aquí, en este planeta Tierra que llamamos, ¿no? Se llama planeta Tierra. A todos nosotros, ¿sí? Parece ser que nuestra vida depende de eso, ¿no? De tratar de dar una buena imagen, ¿no? Eso parece ser que es muy importante. A ver, ¿qué impresión causó? ¿Qué impresión causó? Es como que lo de ahí fuera, ¿no? Aparentemente ahí fuera nos fascinara, ¿no? Como que estamos como fascinados, ¿no? Como deslumbrados. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de YouTube, vemos un título de un video y decimos, ¡wow! No sé, ¿cómo lograr ganarte la lotería con un corcho? Ay, vamos a mirar, a ver, con un corcho. Ay, debe ser fantástico esto. Entonces, todo esto, ¿no? Así como funcionan las redes sociales, también funcionan nuestras redes sociales de aquí, de estas que llamamos familiares o las de trabajo, ¿no? Claro, estar tan preocupado por lo que los demás piensan de mí o cómo me ven o cómo les caigo, no es una vida de dolor, dice el autor. Tal vez pienses que no sientes dolor con mucha frecuencia, pero lo cierto es que sí. El hecho de pasarte toda la vida intentando evitar el dolor significa que el dolor está ahí, justo detrás de ti. En cualquier momento puedes tener un desliz y decir algo inadecuado. En cualquier momento puede pasar
cualquier cosa perniciosa, de modo que acabas dedicando toda tu vida a intentar evitar el dolor. Cuando comiences a mirar dentro de ti y empieces a tomar responsabilidad sobre todo este proceso, verás que vuelves a encontrarte frente a las dos opciones fundamentales mencionadas anteriormente. Una opción es seguir ocultando el dolor dentro de ti y continuar luchando con el mundo exterior. Y la otra es decidir que no quieres pasarte toda la vida intentando evitar el dolor y que prefieres liberarte del dolor de una vez por todas, ¿no? O sea, tenemos esas dos opciones. O sigo luchando, ¿sí?, para tapar ese dolor, o busco la otra alternativa, que es decidir de una vez por todas liberarme del dolor, ¿no? Bien. Poca gente se atreve a adentrarse en su interior de esta manera. La mayoría ni siquiera se dan cuenta de que van por ahí con dolores internos empaquetados que necesitan ser resueltos. Y esto también es cierto, ¿no? Nosotros, bueno, antes, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un supositorio, porque el tiempo no existe, pero nosotros creemos que existe. Antes de llegar a este camino, o de darnos cuenta, no nos dábamos cuenta de que no nos dábamos cuenta. Entonces andábamos por ahí con el dolor y bueno, sufríamos lo tupido, pero preferíamos seguir sufriendo y conservar, cuidar ese dolor, ¿no? Que nadie me toque la herida, ¿no? Bien. Llega un punto que ya no aguantamos más, ¿no? Y ahí es donde damos el giro, porque decimos, bueno, algo está pasando, algo va mal, porque no puede ser, ¿no? ¿Realmente quieres llevar todo eso dentro de ti y pasarte el resto de tu vida tratando de manipular el mundo para evitar sentir el dolor? ¿Cómo sería tu vida si no estuviera gobernada por ese dolor? Son dos preguntas interesantes, ¿no? Y serías libre. Podrías caminar por este mundo de manera libre, disfrutando, sintiéndote cómodo con cualquier cosa que pasara ahí fuera. En realidad puedes vivir una vida llena de experiencias interesantes y disfrutar de todas ellas, sean cuales sean. En lugar de sufrir, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, puedes vivir tu vida disfrutando hasta el fin de tus días de la experiencia que supone vivir sobre un planeta que está dando vueltas en medio de la nada. Para vivir en ese nivel de libertad, tienes que aprender a no tener miedo de la perturbación y el dolor internos. O sea, primero lo que tenemos que hacer es descubrir, ¿no?, que tenemos miedo, que estamos perturbados y que sentimos ese dolor interno, ¿no? Porque nos lleva tiempo darnos cuenta de eso. Y a nadie le gusta sentirse así. Cuando nos sentimos así es como que queremos hacer algo para sacarnos el dolor de encima, la perturbación, y que se nos vaya rápido. Porque esto de evitar, es como un hábito que ya se nos hizo a todos. Y claro, ahora, tener que ponernos en contacto con ese dolor, no nos gusta a ninguno, ¿no? Pero parece ser que es la única manera de sanar. Bueno, entonces vamos a tener que tomar el toro por las astas. Bien. Mientras tengas miedo del dolor, intentarás protegerte de él. Lo típico, ¿no? Esto del dolor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí en mi experiencia, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos acá, los que estudiamos el curso de milagros especialmente, ¿no?, nos ha pasado que el curso de milagros, ¿no?, mediante los ejercicios y bueno, la práctica del perdón y todo esto, nos ha puesto en contacto con ese dolor. Es como que empieza a aflorar todo eso. Y claro, la sensación que se siente interna es como de mucho miedo, ¿no? Es como un tipo así como, ¿vieron? Como cuando sentimos un vértigo, ¿no?
Es como un miedo como si estuviéramos en la punta de un precipicio, ¿no? Y parece que cualquier cosita, ¡pum!, vamos a caer, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos protegiéndonos del miedo y encima no nos damos cuenta de que nos estamos protegiendo, va a ser un poco complicado. Pero este sentir miedo continuamente y que el miedo aflore y aflore y aflore cuando nos ponemos en contacto con nuestro interior, nos va a obligar a hacerlo. Pero si queremos ser libres, dice el autor, considera el dolor interno como un cambio temporal de tu flujo energético. No hay razón para tener miedo de esta experiencia. No puedes tener miedo al rechazo, o a llegar a enfermar, o a que alguien pueda morirse, o a que alguna cosa pueda ir mal. No puedes pasarte la vida evitando cosas que no están ocurriendo realmente, porque si lo haces todo se torna negativo y acabas viendo únicamente todo lo que podría ir mal. Normal eso, ¿no? ¿Tienes idea de todas las cosas que podrían llegar a causarte dolor y alteración internos? Probablemente son más numerosas de las estrellas que hay en el cielo. Si quieres crecer personalmente y sentirte libre de explorar la existencia, no puedes pasarte la vida evitando la miríada de cosas que podrían herir tu corazón o tu mente. Tienes que mirar dentro de ti y tomar la decisión de que a partir de ahora el dolor no será ya un problema. Será simplemente una cosa más de las que pueblan el universo. Puede que alguien te diga algo que te haga reaccionar o incendie tu corazón, pero esa alteración se te pasará poco después. Es una experiencia temporal. Fíjense, ¿no? Yo esto siempre me acuerdo, ¿no? Esto de que esta experiencia es temporal, que dura un tiempo, no la tenemos presente siempre. Se nos desliza y se nos olvida. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar el curso, cuando estaba con esa lección de este mundo dura tan solo un instante, trabajaba mucho, ¿no?, con esa idea, porque bueno, yo era tipo como acelerada, muy acelerada. Después descubrí por qué era tan acelerada. Es como que tuve que practicar mucho con esto del tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, tengo todo el tiempo del mundo. El tiempo no existe, es una ilusión. Tengo todo el tiempo del mundo, porque era una cosa como que yo andaba con el cronómetro. Ay, me tenía que apurar. No sabía dónde tenía que llegar porque no iba a ninguna parte, pero era un sentir interno, ¿no? Como que la vida que no iba a poder, que el tiempo me iba a quedar corto el tiempo, que no iba a llegar, ¿no? Bueno, el trabajar mucho con ese enfoque, ¿no? Me ayudó bastante porque, bueno, para mí que era muy acelerada, ¿no? Tengo todo el tiempo del mundo, porque me ayudó a poder estar un poco más en el presente y a dejar de sentir esa ansiedad, ¿no? Por querer alcanzar cosas que hasta que no sucedieran no iba a saber si las cosas iban a pasar así o no. Pero bueno, como vivimos acá, en esta psique acelerada, no nos damos cuenta, ¿no? Por eso el trabajo con el curso de milagros aporta muchos beneficios, porque nos aporta beneficios en todos los sentidos, ¿no? Si lo sabemos aprovechar. Entonces, esto de darme cuenta de que esta experiencia que todos estamos teniendo ahora, ¿no?, es temporal, no es eterna esta experiencia, que parece que le llamamos experiencia humana, ¿no? Ayuda bastante tomar conciencia y estar consciente de que esta experiencia es temporal.
porque nos ayuda a centrarnos bastante en nosotros mismos, un poquito más adentro, y no estar tanto ahí fuera, ¿no? En este bamboleo del pasado y el futuro. Fíjense en que el curso de milagros mismo nos dice que el perdón solo puede suceder ahora. Yo tengo que perdonar ahora, lo que estoy sintiendo ahora. Y sin embargo nosotros estamos que queremos perdonar, no sé, lo que pasó hace 20 años atrás, o lo que podría llegar a suceder en un futuro que todavía no existe, ¿no? Podemos darnos cuenta de esto, ¿no? De cómo nuestra mente oscila todo el tiempo, ¿no? Pero es que el sufrimiento en realidad, fíjense que hasta la palabra sufrimiento tiene incluida la palabra miento. Es que no es real. Yo sé que cuesta esto, ¿eh? Más cuando estamos sufriendo. Porque decimos, pero no, pero si es muy real, pero si a mí me está pasando esto y esto me hace sufrir. Pero por eso tenemos que trabajar mucho con lo de los hechos y las interpretaciones, para poder diferenciar. No, a nosotros lo que nos causa dolor no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos del hecho en sí, del hecho. Y el perdón radica en soltar nuestras interpretaciones. Por eso es cambiar de mentalidad. No enfocarme en querer cambiar las situaciones, que es lo que hacemos todos, me incluyo, ¿eh? Porque nosotros tenemos ese como pensamiento mágico de niño, es un pensamiento mágico de niño que tenemos todos, en el cual hasta que lo de afuera no cambió, parece que yo no puedo ser feliz. Fíjense en que funcionamos así, o sea, hay que ver nuestra manera de funcionar, porque si no nos observamos y nos damos cuenta de cómo funcionamos, no podemos ir adentro, ¿no? Porque siempre le voy a estar dando importancia a lo que es irreal, en vez de darle importancia a lo real. Y estamos así, nos lleva un tiempo que creemos que es real, pero si yo recuerdo que esta experiencia, como dice acá el autor, ¿no?, es temporal, ¿por qué me tengo que preocupar por algo que es temporal, que dura un tiempo y se acaba? Se acaba. Baja el telón, se termina la película.